foto es 2 metros por 3 metros. Y esta otra foto pequeña es simplemente de 20 por 30 centímetros. Por ejemplo. ¿Ya? Imaginémonos también que la foto grande significa alrededor de 1 millón de habitantes. Y la foto pequeña solo simboliza 380 o 400 personas que voy a investigar. En otras palabras, eso es hacer un muestreo y eso es calcular un tamaño de muestra. ¿Para qué voy a estudiar el millón de habitantes si puedo estudiar algo más pequeño con las mismas características, con las mismas atribuciones, con las mismas particularidades que esta población grande? Puedo mejor estudiar algo más pequeño. Eso es lo que hago yo cuando calculo un tamaño muestral. ¿Sí? Entonces, Entonces, vamos a ir proponiéndonos y así en forma tal vez muy atrevida, unas preguntas. Primero, ¿qué se entiende por muestreo? ¿Qué es mejor un censo es mejor un censo que una muestra? ¿Cuándo se utiliza el método de bola de nieve? Nosotros les vamos a aclarar eso también. ¿Qué es una muestra probabilística? ¿Cuál es la diferencia entre un muestreo aleatorio sistemático, ¿ya?, y uno no sistemático y un error? ¿Sí? Y bueno, definamos detalle por detalle. ¿Qué es una población o universo? Son todas y cada una de las posibles observaciones o medidas que se estén considerando. De acuerdo a su tamaño, la población puede considerarse finita o infinita, ¿sí? Para varios autores, mayor a 100.000 se considera infinito, menor a 100.000 se considera finito. No olvides ese valor, por favor. Entonces, mayor a 100.000 se considera infinito y menor a 100.000 se considera población finita, ¿sí? La estatura de todos los niños de un preescolar será finito, más por el acceso, no estamos hablando del valor, que ese dato le estoy dando. El puntaje obtenido en un test sobre estrés para todos los empleados del Estado, en teoría es finito. El total de vehículos que llegan a un peaje durante un mes, podemos considerar en un momento hasta infinito, por el tema del acceso a la información, reitero. El número de computadores existentes en un país específico como finito, etc. Entonces, volvamos. Ya habíamos quedado que población, universo son todas y cada una de las posibles observaciones o medidas que se estén considerando, ¿sí? Y veamos rápidamente qué es un censo. El censo es un recuento que se hace de una población finita, alejándonos del valor que les decía hace un rato. Ese valor de 100.000 es solamente para el cálculo de tamaño muestral, porque obviamente cuando hablamos de una población finita, 8 millones, 12 millones se conserva una población finita desde el punto de vista estadístico, hablando de la envergadura de un censo. Es decir, este debe ser numerable y contable. Es claro que si la población es grande, los costos y el tiempo serán mucho mayores que cuando se utiliza el muestreo. No obstante, dada la naturaleza de la variable en el estudio y de los objetivos de la investigación, es posible que en algunos casos se recomiende este procedimiento, sí, dependiendo el acceso a la información, dependiendo de la cantidad de personas. A veces, tal vez va a ser mejor hacer un censo y no siempre el tamaño muestral, ¿sí? O el cálculo de tamaño muestral, o hacer una muestra, ¿sí? De cualquier manera, el censo no garantiza una confiabilidad de resultados del 100%, precisamente porque existen otros factores que inciden en las diferentes mediciones de una investigación. Entonces, eso es un censo, un recuento que se hace de una población finita, es un censo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una muestra? Sí,
una población universal, todas las probables observaciones consideradas, una muestra es un subconjunto de la población estadística, es decir, una parte de ella, y por lo tanto tiene que poseer las mismas características de la población objeto de estudio. Volvamos a la foto. Cuando yo hago un muestreo o calculo una muestra, quiero sacar un tamaño muestral, recluto, ¿sí?, o le saco una mini foto a toda la población de la cual yo quiero medir. En teoría, esta muestra reúne las mismas características, las mismas particularidades, los mismos atributos de todo lo que yo estoy queriendo medir. Por eso hago un tamaño muestra o una muestra. Medir 1.000.000 va a ser mucho más difícil que medir simplemente 300. Voy a gastar muchas más encuestas, mucha más plata. Al hacer un tamaño muestral me ahorro hacer todo eso, lo hago solamente en 300 o 400. Eso es hacer un cálculo de tamaño muestral y establecer fundamentalmente una muestra. Entonces, una muestra, reitero, es un subconjunto de la población estadística, es decir, una parte de ella, por lo tanto, tiene que poseer las mismas características de la población de objeto de estudio. Es una mini foto, en resumen. ¿Y qué es una muestra representativa? Es aquella que representa adecuadamente la composición de la población, es decir, que las diferentes categorías claves del estudio estén representadas en la muestra. Casi siempre la discusión de qué es una muestra representativa o qué no, siempre ha habido ese problema entre los investigadores. ¿Sí? Por ahí alguien les ha hecho creer, y eso está mal, hay que sacarse de la cabeza ese concepto en el que si investigo 2.000, 3.000 es mucho mejor mi investigación que investigar 100, 200 o 50, 60 o 30. Hay que sacarse ese concepto. Sí, la muestra se hace más representativa, es mejor, no lo vamos a negar, es mucho más trabajo, estamos seguros que sí, pero este detalle de una muestra representativa siempre ha sido un conflicto. ¿Sí? Entonces hay quienes dicen, no, si yo hago 4.000 encuestas al lado de hacer 400 siempre va a ser mejor, y es que esa persona no conoce la definición de muestra, tamaño muestral y lo que se quiere hacer y no sabe calcular una muestra. No se mataría haciendo 4.000, podría hacer lo mismo en 380 o 400, que es lo mínimo que se necesita para poder hacer un proyecto con una muestra representativa. Entonces, aclarando esto es en el SPS. Yo les voy a enseñar esto también, pero no ahora, les vamos a ir en un momento al Excel, ¿ya? Entonces, ¿qué es un muestreo? Entonces, un muestreo es el método estadístico por medio del cual se definen los criterios y las técnicas que deben orientar al proceso de recolección y obtención de la información. ¿Sí? Entonces, obviamente, el muestreo ya es el método o cálculo o técnicas estadísticas que me van a poder permitir obtener ese número que quiero, que en lugar de hacer 2 millones, en lugar de hacer 1.000.000, ¿cuál es el número mínimo que necesito para poder obtener la información necesaria de este 1.000.000 o de estos 2 millones? Y para eso se hace un grupo de operaciones matemáticas, que en un momento los vamos a ver, pero vamos a resumir con el Excel, ¿ya? Y vamos a tratar de simplificárselos. Está claro que el procedimiento de selección del tamaño de muestra está cruzado por los objetivos de la investigación, obvio. Las poblaciones son en lo general diferentes y por tanto deberán utilizarse criterios distintos para seleccionar las unidades bajo estudio. Entendiendo que una población, cuando yo trabajo con una población, esta población no es homogénea, no es lo mismo siempre una unidad con la otra unidad.
entendiendo esa situación, siempre hay que establecer con cuidado estos criterios para poder seleccionar a qué yo voy a investigar y qué es lo que me sirve el momento de que quiero incluirlo dentro de mi muestreo. Entonces, bien puntual. El marco muestral es un conjunto de listas de todas las unidades de muestreo. Estas listas también pueden ser mapas u otras formas que sirvan en base para determinar las unidades de muestreo. Bien puntual para no. Esto lo voy a saltar porque vamos a seguir repitiendo. Y en eso, la unidad muestral, que me interesa que ustedes lo sepan, es cada uno de los miembros individuales de una población. Cada unidad muestral proporciona una medida, por ejemplo, los estudiantes de un colegio. El elemento muestral es el elemento del cual se obtiene la medición, por ejemplo, un estudio de hogares, el hogar es la unidad muestral, mientras que el jefe del hogar o su reemplazo es el elemento muestral, quien proporciona la información que necesitamos. Ahora, ya lo que hay que definir, y esto me interesa. Cuando hablamos de la población universo, ¿ya? La población o universo, el universo o población, ¿ya? Es, en el caso de estudiantes de medicina, todos los estudiantes de medicina, ¿sí? Ya cuando voy a establecer, ¿sí? Mi población de estudio, mi población de estudio ya no van a ser todos los estudiantes de medicina. Si voy a estudiar solamente segundo año, va a ser estudiantes de segundo año, primer año, estudiantes de primer año, tercer año, estudiantes de tercer año, ¿sí? Y de estos, que por ejemplo pueden ser, los de primer año pueden ser, un ejemplo, no sé si es así, pueden ser 1000, ¿sí? Al calcular mi tamaño muestral o mi muestra específicamente, estos 1000 pueden reducirse a simplemente ser desde unos 150, 200, 250 hasta 300, que me van a evitar hacer 1000, voy a hacer mucho menos, si se dan cuenta, lo que me va a definir o lo que me va a establecer mi muestra. Una vez que he obtenido de esta mi muestra, cada unidad, cada estudiante de medicina se convierte en unidad muestral. Unidad muestral. Ojo. ¿Ya? Esto ya habíamos visto. No, vamos a ver esto. Esto me interesa ver. Ya. Y voy a empezar, si me interesa empezar por los muestreos no probabilísticos. Primero, con esto casi vamos a acabar la parte teórica porque me interesa entrar a la parte práctica, que es lo siguiente. Los muestreos, primero, un muestreo es probabilístico. Primero tienes que recordar que es probabilístico, se convierte en probabilístico cuando se usa el azar, ¿ya? Y todos tienen la posibilidad de ser seleccionados. Es decir, ¿sí? Pongo los nombres de todos o de varios estudiantes o de varias personas en bolillos del mismo tamaño, de la misma medida, y los mezclo y los meto en una bolsa oscura, negra, donde yo no conozco a nadie. Y muevo y agito y meto mi mano y saco al azar un bolillo. A eso se llama hacer o generar la posibilidad de que todos sean seleccionados. Primero eso se llama ser aleatorio, al azar, ¿sí? Y el momento que yo hago eso con una unidad o con una población, es que convierto a mi muestreo en probabilístico. Cuando todos tienen la capacidad de ser seleccionados y cuando el azar, ¿sí?, es el medio en el cual yo estoy seleccionando. Es decir, no conozco a nadie y no sé cuál estoy sacando, pero lo estoy sacando. Entonces, esa posibilidad de que todos sean seleccionados y que el azar sea el medio, ¿sí?, es que nosotros lo convertimos en probabilístico. ¿Sí? Entonces, al ser probabilístico, donde la probabilidad es mayor a 0 y es conocida, ¿ya?, tenemos 5 tipos de muestreos. El muestreo aleatorio
sistemático, el muestreo sistemático solamente, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo por áreas. Y tenemos el no probabilístico. En este no usamos al azar, no todos tienen la posibilidad de ser seleccionados. Y tenemos el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio, el muestreo por prorrateo o cuotas con fines especiales y el muestreo de bola de nieve. Voy a empezar por los no probabilísticos, porque estos no probabilísticos son los que en varios escenarios, o al menos son los que más se usan, por decir así, porque no bien que estamos en investigación cuantitativa y investigamos enfermedades, investigamos cuadros y usamos mucho el muestreo por conveniencia. La mayoría de los investigadores quiere que su muestreo sea probabilístico, casi siempre, pero casi siempre los medios no le van a permitir aquello por el tema de las técnicas estadísticas y la metodología que use el momento de que selecciona su proyecto. En ese entendido, la mayoría de varios proyectos que ustedes van a proponer van a ser muestreos por conveniencia, dependiendo el proyecto, ¿verdad? Entonces, desde esa lógica, vamos a irnos al muestreo por conveniencia y el muestreo a juicio, ¿sí? El por conveniencia es una técnica que consiste en seleccionar una muestra de población que sea accesible. Los individuos empleados en la investigación son seleccionados porque están disponibles en el tema de la acceso a la información, no porque fueron seleccionados por un criterio estadístico, y por lo general esa conveniencia representa la mayor facilidad operacional y bajos costos. Por ejemplo, en un muestreo por conveniencia yo voy a seleccionar a todos los pacientes que han sido operados para apendicectomía, ya entre los 15 años y los 20 años, ya, y hayan llegado prácticamente con peritonitis. ¿Ya? O todos los pacientes con tuberculosis que hagan resistencia a rifampicina. Yo ya estoy definiendo una población ya específica de los que quiero investigar. ¿Sí? O todos los pacientes con hepatitis que hayan llegado en el periodo 2024-25, desde junio a junio. Ya estoy definiendo. A eso llamamos un muestreo por conveniencia. Si bien la población es accesible, ya, de los individuos que estoy pretendiendo investigar, ya, pero lo estoy seleccionando porque están disponibles, porque sé que existen, porque quiero acceder a esa información, porque esa información me interesa, porque solo quiero investigar eso. Eso llamamos muestreo por conveniencia. ¿Sí? Y el a juicio es muy parecido, bueno, es una consecuencia del muestreo por conveniencia, nada más que los sujetos son seleccionados en base al conocimiento, experiencia y juicio del investigador. Este con hepatitis me sirve más que este con otra hepatitis, voy a seleccionar a estos solamente. Ya el muestreo por conveniencia se está haciendo un muestreo por conveniencia, pero a juicio. ¿Sí? Entonces, esos son dos tipos de muestreos no probabilísticos. Por otro lado, tenemos el muestreo por cuotas y el muestreo de bola de nieve. El muestreo por cuotas, en primer lugar, se divide la población de estudios en grupos mutuamente excluyentes, ¿sí? Los vamos agrupando. Luego se establecen metas de individuos de cada grupo y se realizan entrevistas hasta cumplir la cuota, ¿sí? Y así definimos, por ejemplo, segmentos por sexo en una población en la cual hay 60% de mujeres, 40% de varones o hombres, y que nosotros tenemos una muestra de 1000 personas, definimos una meta de 600 mujeres y 400 hombres. Esto es un muestreo por cuotas en función de la cantidad que necesito, ¿ya? Y obviamente no es probabilístico, yo defino aquello, yo selecciono ya en función de lo que me conviene, ya, y igual es consecuencia de un muestreo por conveniencia. Por otro lado, la muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo no probabilística donde los individuos seleccionados para participar en el estudio invitan o llevan a otros individuos de su red o amigos conocidos. Al invitar, digamos, pueden llegar pacientes, tal vez, no sé, pacientes con trastornos del sueño. ¿Ya? Estos pacientes con trastornos del sueño pueden ir invitando a otros, o a alcohólicos, por ejemplo, pueden ir invitando a otros, a sus amigos, a sus familiares para que sean parte del estudio, pero obviamente eso genera sesgos de selección, ¿ya? Sesgos de información también. Estos sesgos, ya, si bien están presentes, pero la población va creciendo y va aumentando así como una bola de nieve en función a lo que les comentaba. El nombre de bola de nieve viene de la idea de una bola que rueda ladera abajo, hacia abajo, y cada vez rueda y va aumentando de tamaño. Esta técnica es usada frecuentemente cuando el estudio se realiza en poblaciones de baja incidencia o individuos de difícil acceso o difícil tal vez diagnóstico
la información a veces de este tipo de pacientes es medio compleja, o acceder a ellas, mejor dicho. Y ya para ir cerrando el día de hoy, un muestreo probabilístico, ya habíamos dicho, primero se caracteriza por conocer la probabilidad de que una unidad particular del universo sea incluida en una muestra, en otras palabras, de que pueda ser seleccionado o de que todos puedan ser seleccionados. Dicha probabilidad es mayor de 0, a eso me refiero, y se puede medir el error de estimación y por ende se realizan estimaciones. A eso llamamos un muestreo probabilístico, donde todos tienen la posibilidad de ser seleccionados y lo van a hacer en forma o lo van a hacer a través del azar. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas del azar? El azar, primero, elimina la subjetividad de los investigadores en la selección de las unidades de análisis. Aquí no hay mi amiguito, aquí no hay pobrecito, aquí no hay, pucha, pues es que quiero que ellos ingresen al estudio. No, aquí cuando yo uso el azar para poder seleccionar una unidad, ya no hay subjetividad de los investigadores en la selección de la unidad de análisis. No conozco a quién estoy seleccionando, pero lo estoy seleccionando. Permite medir la precisión de las estimaciones, ya más aplicable en temas de inferencia estadística, y el azar no garantiza la representatividad. Ojo, ¿sí? El hecho que yo lo haga al azar no siempre va, por eso les decía, no siempre va a hacer que mi muestra sea representativa. El detalle de la muestra representativa es una discusión por muchos años de los investigadores. Entonces, ¿qué es un sesgo? Un sesgo es un error que aparece en los resultados de un estudio de investigación debido a factores que dependen de la recolección de la información, del análisis de la información, de la interpretación, de la publicación, de la revisión. Puede conducir a conclusiones que son sistemáticamente diferentes de la verdad, o erróneas, o incorrectas, que pueden ser sistemáticos o no y difieren del error aleatorio. Ya hemos hablado de qué es esto. Esto no lo vamos a hablar ahora porque no... Me interesa que ustedes simplemente conozcan la definición de error aleatorio. El error aleatorio es una investigación. En una investigación, el error aleatorio se determina por el hecho de tomar solo una muestra en una población para realizar inferencias. La posibilidad en la que yo comienzo a disparar, ¿sí?, y querer darle a este lugar, ¿sí?, va a variar, ¿sí?, dependiendo de varios factores. ¿Sí? Entonces es por eso que cuando yo quiero usar el azar para poder seleccionar, esto puede tener cierto tipo de repercusiones y particularidades en el momento que yo quiero seleccionar mi muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una muestra? Es un conjunto de casos individuos procedentes de una población estadística sometida a un estudio que debe cumplir las siguientes características. Ser representativa de la población de estudio. Para cumplir esta característica, la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. La muestra de los individuos proviene de la población en estudio. El número de sujetos que componen la muestra es suficiente para que la estimación que se desea de los parámetros tenga un nivel de confianza adecuado, y el cálculo del tamaño de la muestra tiene en cuenta aspectos como el nivel de confianza, el margen de error previsto y para la estimación. Ya te van a entender. Y aquí voy a parar porque esto voy a continuar todavía el día martes, porque ya con eso voy a acabar. Sin embargo, ahora vamos a irnos y voy a pedir computador, ya debería estar con su computadora, abriendo el Excel o los Excel que les he enviado. Pero también, hasta el día martes y en la semana probablemente tengamos una clase más antes de su examen, ¿ya? Me interesa el poder